manos. Ya Álvaro Cunqueiro nos dejó por escrito algunos de los secretos de la cocina gallega. El Grupo Nove tomó nota y con sumo respeto al referente culinario nos adelanta algunas de las estrategias de sus miembros para tratar a nuestros virtuosos productos. Nove y la nueva cocina gallega, cocineros, paisajes y productos, es el resultado. El Grupo Nove presume de no ser una asociación, ni tampoco un club. Comenzó como una reunión de amigos cocineros. Aunque haya crecido hasta superar la veintena, hayan conseguido reconocimientos internacionales como las codiciadas estrellas Michelin y sus restaurantes tengan lista de espera, Nove sigue siendo eso, un grupo de gente afín con objetivos similares. La gastronomía en Galicia, yo creo que ha estado presente en nuestro ADN más profundo ya desde siempre, ¿no? El gallego es una persona que siempre se ha reunido a la mesa, que nuestra tradición en cuanto a producto, en cuanto a recetas tradicionales, ha estado presente ya desde tiempos ancestrales, y eso todavía nos lo pone más fácil, ¿no? 11 años después de su creación, presentan su libro Nove y la nueva cocina gallega. Cocineros, paisajes y productos. Las fotografías de Ovidio Aldegunde dan vida a los textos con recetas de esos 21 chefs que han revolucionado la gastronomía gallega. La necesidad y el querer hacer un libro que plasmase nuestra filosofía y el que dejase un poquito la huella de cara al futuro de lo que hacemos y de cómo entendemos nuestra gastronomía en Galicia, ha sido eso, pues algo que deseábamos hacer ya prácticamente desde el inicio del grupo, ¿no? Cocineros y productores, enfrentados página contra página, pero unidos con un propósito común. Aprovechar el tan alabado producto de la tierra para renovar la gastronomía, respetando la tradición. El producto, del que tanto se ha hablado los últimos 50 años en Galicia, producto, pero puesto en valor. Pero puesto en valor. Y sobre todo uniendo las dos cosas, ¿no? Cocinero, producto, productor, ¿no? Que es ese tridente que un poquito faltaba, esa cohesión, ¿no? En Galicia. Y para nosotros ha sido fácil, porque al final es lo que hacemos a diario. La moda gastronómica actual y el interés creciente de los medios de comunicación por todo lo relacionado con la cocina han ayudado a estos artistas culinarios a captar el interés del público, y no solo del gallego. La sociedad ha ido evolucionando y poquito a poco la gente pues sabe más de gastronomía, pues internet está ahí, libros gastronómicos, la televisión, todo eso va haciendo que la gente tenga un poco más de cultura gastronómica y sea mucho más fácil entender la historia. Si el escritor Álvaro Cunqueiro recogió sobre papel las bases de la cocina cotidiana gallega, el Grupo Nove pretende aprovechar ese germen para innovar desde el respeto. Por muchos motivos ha sido siempre una zona históricamente pues aislada, y eso hace que nuestra evolución pues sea un poquito diferente a lo que ha sido en otras zonas, ¿no? Aquí prácticamente pues no tenemos cocineros de fuera, eso hace que nosotros, pues ¿por qué? Porque la gastronomía no era un negocio aquí pues que hiciese venir gente de fuera como pasaba en otras comunidades, y eso nos ha hecho evolucionar, pero evolucionar de una manera muy respetuosa, muy pausada y sobre todo con mucho respeto hacia esa tradición que tanto nos ha dado. Con este libro queda constancia del interés del Grupo Nove por una nueva cocina que no rompe con la clásica.
simplemente evoluciona hacia caminos insospechados por nuestras abuelas, pero siempre homenajeándolas.